La noticia de la muerte de mi tío Rupert llegó un viernes gris, con el sonido del teléfono interrumpiendo la monotonía de mi tarde. La voz al otro lado pertenecía al abogado de la familia, quien me explicó que Rupert me había dejado en su testamento no solo la vieja casona victoriana que tanto amaba, sino también su biblioteca personal. El viaje hasta la casa fue incómodo. El vehículo parecía resistirse a la tormenta que se avecinaba, y mi mente luchaba por encajar la idea de que Rupert, mi único vínculo familiar cercano, ya no estaba. Mi tío siempre había sido un hombre extraño, un estudioso de lo oculto que pasaba días enteros encerrado en su despacho, escribiendo y leyendo sobre temas que otros considerarían irrelevantes o peligrosos. Su figura alta y delgada, junto con su comportamiento reservado, lo hacían parecer un personaje sacado de una novela de terror. Pero, a pesar de sus rarezas, siempre fue amable conmigo. Cuando llegué, la casa parecía más sombría de lo que recordaba. Las altas ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas y la madera de las paredes crujía con cada paso que daba. Mientras recorría los pasillos, mi mente no dejaba de regresar a una frase que Rupert repetía a menudo: algunos secretos deben permanecer enterrados. Nunca entendía a qué se refería, pero esa advertencia parecía cobrar un nuevo significado mientras exploraba mi nueva propiedad. El abogado me había dejado las llaves y un sobre lacrado. Dentro del sobre, una carta escrita con la letra precisa de mi tío me esperaba. Querido sobrino, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para advertirte en persona. La casa, junto con su contenido, es ahora tuya. Sin embargo, hay algo que debes saber: bajo ningún concepto abras el archivo cerrado en el sótano. Está protegido por un candado especial. Su contenido es peligroso, no solo para ti, sino para cualquiera que lo descubra. Déjalo donde está, olvídalo. Este es mi último consejo. Rupert. La advertencia me dejó inquieto, pero no pude evitar sentir una punzada de curiosidad. ¿Qué podía ser tan peligroso como para que Rupert me pidiera ignorarlo incluso después de su muerte? El sótano estaba ubicado al final de un estrecho corredor. La puerta de madera, vieja y desgastada, parecía casi inofensiva si no fuera por el pesado candado de hierro que la aseguraba. A pesar de la advertencia de Rupert, no podía apartar mi mente de lo que podría haber detrás. La casa estaba llena de libros y objetos extraños, pero aquel archivo prohibido parecía ser la joya oculta de su colección. Pasaron varios días antes de que reuniera el valor para bajar al sótano. Durante ese tiempo, exploré el resto de la casa. La biblioteca era impresionante, estanterías repletas de libros polvorientos que abarcaban desde clásicos de la literatura hasta volúmenes de magia, alquimia y demonología. Uno de los libros, un diario sin título, contenía anotaciones en la letra de Rupert. La mayoría de las páginas estaban llenas de diagramas complejos y símbolos que no reconocía, pero una frase escrita en grandes letras me llamó la atención: el conocimiento prohibido siempre tiene un precio. Esa noche, incapaz de resistirme más, bajé al sótano. Equipado con una linterna y un martillo, intenté abrir el candado. Después de varios intentos fallidos, me rendí y subí al despacho de Rupert en busca de una solución. Fue entonces cuando descubrí una pequeña llave oculta en el cajón de su escritorio, envuelta en un trozo de tela junto a otra nota que decía: si llegas hasta aquí, no digas que no te lo advertí. El archivo era una simple caja metálica, oxidada por el tiempo y cubierta de polvo. Dentro, encontré una colección de documentos, fotografías antiguas y un cuaderno de tapas negras. Las fotografías mostraban paisajes extraños, lugares que parecían sacados de un sueño, bosques con árboles imposibles, cielos con colores que nunca había visto antes y, en el centro de varias imágenes, figuras humanas con rostros difusos. El cuaderno contenía las notas más personales de Rupert. Describían sus estudios sobre portales dimensionales, entidades extradimensionales y rituales para establecer contacto con lo que él llamaba la otra realidad. En una de las páginas, una advertencia estaba escrita en mayúsculas: bajo ninguna circunstancia recites estas palabras en un lugar oscuro. No sabía qué pensar. Parte de mí quería cerrar la caja y olvidar todo, pero otra parte, impulsada por la curiosidad y la creciente sensación de que había tropezado con algo importante, decidió seguir investigando. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Las primeras noches después de abrir el archivo fueron inquietantes. Escuchaba ruidos en la casa, como pasos suaves en el piso de arriba. Las sombras parecían moverse cuando no las miraba directamente, y la sensación de ser observado era casi constante. Una noche, mientras leía las notas de Rupert, escuché un susurro detrás de mí. Al girarme, no había nadie, pero el aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presente. No podía dormir. Mi mente estaba obsesionada con el contenido del archivo, especialmente con una página que describía un ritual para ver más allá del velo. Decía que podía realizarse con elementos simples: velas, un espejo y un objeto personal del oficiante.
Las instrucciones eran claras, y aunque sabía que era una locura, sentí una atracción casi magnética hacia el ritual. Al amanecer, con las primeras luces del día, decidí que lo haría. No tenía idea de lo que estaba a punto de desatar. El ritual comenzó como un acto de pura curiosidad, pero rápidamente se transformó en algo más. Las velas proyectaban sombras inquietantes en las paredes del sótano mientras repetía las palabras escritas en el cuaderno de Rupert. La sensación de quietud, que al principio parecía reconfortante, pronto se tornó opresiva, como si el aire en la habitación estuviera siendo devorado por una presencia invisible. Frente al espejo, algo comenzó a cambiar. Al principio, mi reflejo se movía en sincronía conmigo, pero entonces, un parpadeo sutil rompió esa armonía. Mi reflejo sonrió cuando yo no lo hice. Retrocedí, pero el reflejo permaneció inmóvil, observándome con ojos que parecían más profundos, más oscuros. Sentí un escalofrío recorrerme mientras una voz, baja y distante, comenzó a susurrar desde el espejo. Nos has llamado. Ahora debes escuchar. Traté de romper el ritual, de apagar las velas y alejarme, pero mis manos temblaban demasiado como para reaccionar con rapidez. La voz continuó, más fuerte ahora, llenando el sótano con un eco imposible. Tu tío sabía lo que hacía. Sabía que debía detenerse. Pero tú no aprendiste su lección. Las sombras alrededor de mí comenzaron a moverse, separándose de las paredes y tomando formas vagamente humanas. Mis ojos no podían seguirlas con claridad, pero sentí cómo se acercaban, susurros y risas resonando desde cada rincón oscuro. Tragué saliva, paralizada por el miedo. Fue entonces cuando la voz cambió. Ya no era una entidad desconocida, era la voz de Rupert. Sal de aquí, muchacho. No sabes lo que has desatado. Cierra el portal antes de que sea tarde. El cuaderno estaba todavía a mi lado. Lo abrí desesperadamente, buscando alguna indicación de cómo revertir lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de encontrar respuestas, las palabras en las páginas comenzaron a cambiar, deformándose frente a mis ojos. Lo que antes eran anotaciones cuidadosamente escritas ahora eran símbolos indescifrables que parecían moverse, vivos de alguna manera. El espejo, mientras tanto, comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido bajo que resonaba en mis huesos. Mi reflejo seguía mirándome, pero su forma se estaba distorsionando, alargándose, haciéndose menos humana. De repente, un brazo salió del cristal. Era delgado y pálido, con dedos largos que parecían más garras que manos. Instintivamente, retrocedí, pero tropecé con una de las cajas del archivo y caí al suelo. Las sombras me rodearon mientras el brazo del espejo se extendía hacia mí. Sentí un frío glacial en mi pecho, como si algo invisible estuviera tratando de arrancarme el alma. Recordé la advertencia de Rupert, algunos secretos deben permanecer enterrados, pero ya era demasiado tarde. Había desatado algo que no podía controlar. En medio de mi pánico, la voz de Rupert regresó, esta vez más clara. El fuego. Es la única forma de detenerlos. Quema el archivo. Destruye el vínculo. La desesperación me dio fuerzas para moverme. Cogí una de las velas y la arrojé hacia la caja metálica. Las llamas comenzaron a devorar los documentos y fotografías, llenando el sótano con el olor acre del papel quemado. Las sombras se retorcieron, gritando en agonía, y el brazo del espejo se retiró, dejando solo un rastro oscuro en el cristal. Por un momento, pensé que había ganado. Las llamas seguían consumiendo el archivo, y las sombras se desvanecían lentamente. Pero entonces, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y de su marco surgió una figura más grande, más aterradora. Era alta, con un rostro cubierto de ojos que parecían observarme desde todas las direcciones. Creíste que podías detenernos con fuego. ¡Qué ingenuo! La figura me atrapó antes de que pudiera correr. Sentí su toque frío y ardiente al mismo tiempo, como si me estuviera drenando de todo lo que era. Mi visión se oscureció, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Cuando abrí los ojos, no estaba en el sótano. Estaba en un lugar completamente diferente. El paisaje era indescriptible, un vacío infinito lleno de colores que no deberían existir. Las sombras que había visto antes ahora eran claras, figuras grotescas que se retorcían y cambiaban de forma constantemente. En el centro de todo estaba la figura de ojos múltiples, mirándome con algo que parecía diversión. Eres nuestro ahora. Igual que Rupert. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Era como si yo mismo estuviera comenzando a desmoronarme, mi piel y mis huesos desintegrándose lentamente mientras me convertía en otra sombra más en ese lugar. La última cosa que recuerdo es la risa de la figura, resonando mientras mi conciencia se desvanecía. Cuando todo se apagó, entendí lo que Rupert había tratado de evitar. No solo había condenado mi vida, sino que también había abierto una puerta que nunca podría cerrarse del todo. La casa permaneció intacta después de mi desaparición, con el archivo destruido pero el mal que contenía libre para buscar su próxima víctima. Y yo,
Una sombra atrapada en un lugar más allá del tiempo y el espacio, observaba, esperando a que alguien más encontrara el cuaderno y repitiera mi error.